Bienvenidas y bienvenidos al programa Niñas y Niños con Mayor Potencial. El tema de hoy se llama Principios de Autoridad. Este tema está enfocado básicamente a nosotros, a los adultos que estamos en contacto con los niños y las niñas, ya sea como maestros, como educadoras, como parte de la familia y principalmente padre, madre de familia, los tutores también que colaboran en casa dentro de la educación. Cuando nosotros vemos en la escuela, en un jardín de niños, o los niños están en etapa maternal, en etapa preescolar, y vemos que los niños escuchan con atención, participan, colaboran, respetan o escuchan, se quedan callados cuando está hablando la maestra o cuando está hablando algún maestro en alguna actividad, nos damos cuenta que este niño o esta niña tiene un principio de autoridad en casa. Sin embargo, también de pronto en los salones de clase, en las escuelas, vemos niños o niñas que está hablando la maestra o están dirigiendo algo en el homenaje o en alguna actividad de educación física y el niño pareciera que no escucha, a esa hora él quiere hacer otra cosa, se enoja muy rápidamente, se emberrincha y entonces viene algo muy importante que tenemos que hacer, que es acercarnos a los padres de familia y conocer qué está pasando en casa. Hay muchas cosas que pasan en casa y que contribuyen a que el niño manifieste ese tipo de situaciones, pero algo muy notorio es que cuando el niño comienza por no hacer caso a nadie en la escuela, es porque en casa tampoco tiene una figura de autoridad. Y hablamos de autoridad no desde el punto de vista restrictivo, que me va a decir qué puedo hacer y qué no puedo hacer. El papá o el tío o la mamá que siempre le está diciendo, no, no es hora de ver la tele, no, no es hora de jugar, no, no es hora, no. Eso no es autoridad. La autoridad es un principio en el que nos ponemos nosotros de acuerdo y nos queda claro qué es lo permitido y qué es lo no permitido. Entonces, de pronto en casa, papá y mamá no se ponen de acuerdo. Normalmente, la mayor parte del peso en los hábitos del niño, en la hora del baño, en la siesta, en los alimentos y quien se encarga de la ropa y todo lo demás, normalmente, al menos en las comunidades latinas, pues es más fuerte este trabajo, esta participación de la mujer. Y de pronto el familiar o la persona que menos tiempo está con él es la persona que de pronto siente que tiene que compensar esa ausencia permitiendo todo. Entonces, si le decimos al niño, no brinques en los sillones, cuando llega la otra figura, que puede ser papá, mamá, abuelo, que no están todo el tiempo con él y de pronto lo hace y brinca sobre los sillones, se lo permite. Y empieza de pronto ahí una disputa. Oye, yo le dije que no puede brincar en los sillones. Y la otra persona dice, sí, pero no pasa nada, no tiene zapatos. Sí lo puede hacer. Entonces, esto, créanme, que no contribuye en nada a que el niño tenga un principio de autoridad que pueda respetar. Al contrario, el contradecir la postura del otro adulto fortalece de alguna manera la decisión de anarquía o la decisión de yo voy a hacer lo que yo quiera, porque si mi mamá me dice que no, mi papá me dice que sí. Entonces, si hoy me conviene más lo que me dice mi papá, me voy con mi papá. Ah, pero si mi papá me llama la atención en otra cosa y mi mamá sí me lo permite, pues entonces me voy al otro lado. Si esto ya es un punto de por sí complicado en la pareja, ahora imagínense en el caso de una familia de jóvenes que se van a vivir a la casa de los abuelos porque no tienen ellos una casa donde vivir. ¿Quién verdaderamente tiene la autoridad? ¿Será la mamá? ¿Será el papá? ¿O será la abuela? ¿O será el abuelo? ¿O será una tía muy dominante? ¿Quién es la que tiene más autoridad? Entonces, algo que no podemos hacer, que no debemos hacer, es restarle autoridad a quien por derecho debe tenerlo.
En este caso, papá y mamá, o si es solo papá o solo mamá, o quien lo tenga básicamente a cargo, debe ser su principal figura de autoridad. Puede ser que yo no esté de acuerdo en lo que ella dijo, y yo se lo voy a decir a ella, pero jamás delante del niño. Delante del niño yo no digo nada, yo digo, está bien lo que tu mamá ya lo dijo, respétalo, y en privado yo puedo hablar con ella y decir, oye, ¿sabes qué? Yo creo que te excediste, creo que esto puede ser más relajado, creo que esto puede ser de otra manera. Ponernos de acuerdo, no tratar de imponernos uno sobre otro como diciendo yo soy quien está más tiempo y yo soy quien tengo todo el saber. A veces también el cansancio hace que perdamos de vista el sentido común de las cosas. A veces reaccionamos, nos enojamos, nos desquitamos y somos violentos en un castigo. O de pronto le decimos al niño, me tiraste esto, ¿sabes qué? No vas a ver la televisión toda la semana. Pero resulta que la televisión está en la sala y la mesa donde comemos está ahí muy cerquita de la sala. Y cuando nosotros comemos, vemos la tele. Yo pregunto, ¿de verdad toda la familia se va a quedar sin ver televisión una semana porque esa fue la sanción del niño? Porque si yo no cumplo lo que dije, el niño va a saber que yo amenazo, pero no actúo. Y entonces me va a manipular con eso. O sea, no va a hacer caso. ¿Por qué? Porque ya sabe que yo digo, grito, espanto, pero no actúo. Después de eso me arrepiento y a lo mejor hasta lo premio. Imagínense entonces cuando la casa se vuelve el ring de todos los adultos frente al niño porque alguien quiere consentirle algo y 2, 3 no están de acuerdo. Justamente así hacemos un niño tirano. Justamente así fomentamos el berrinche y justamente así no lo enseñamos a convivir adecuadamente. Entonces, vámonos poniendo de acuerdo. Por principio, tenemos que determinar en casa quién va a ser la autoridad. Esa persona en la que va a recaer la autoridad o en esas personas que va a recaer la autoridad siempre deben estar de acuerdo. Si alguien se equivoca, deben estar de acuerdo en que esas observaciones las van a hacer en privado. Nadie le va a restar autoridad al otro frente al niño, porque eso no ayuda. Entonces, cuando el niño sabe que todos están respetando lo mismo, él ya no tiene para dónde hacerse. Ya no hay alguien que lo consienta en algo que él quiera. Ya hay una línea que divide entre lo que necesito hacer, lo que me es permitido y lo que no debo hacer. Entonces, no hablamos aquí de tener una mala o una buena educación. Creo que lo importante en este sentido es que nosotros a través del ejemplo le digamos qué se puede hacer y cómo se debe hacer. Los niños son excelentes lectores de emociones, de palabras y de gestos. Y entonces de pronto resulta que alguien discute en la familia y está llorando mamá o está llorando alguien y el niño se acerca y dice, ¿estás triste? ¿Te pasó algo? Y nosotros no, lo típico, ¿no? Me entró una basurita en el ojo. Y el niño dice, no, sí, ya te lo creí. El niño por supuesto que no lo cree, pero entonces, ojo, porque le estamos dando una lección muy importante, le estamos diciendo, las emociones se tienen que esconder. No dejes que te vean llorar. Y luego vienen también otros mensajes, ¿no? No, los niños no lloran. ¿De verdad los niños no lloran? ¿Y los adultos no lloramos? Entonces, ¿por qué será que tenemos lagrimales? Porque órgano que no se usa, se atrofia y muere, ¿no? Algo que nosotros tenemos que saber es que al momento que tenemos a cargo niños, sea como maestra, sea como tutor o sea como padre o madre, yo me convierto en un ejemplo de enseñanza a través de lo que hago, no de lo que digo. Y si yo me pongo a platicar con alguien en casa con quien tengo un conflicto, es mejor que yo le enseñe al niño de qué manera nos pusimos de acuerdo, sin gritarnos, sin ofendernos. Tampoco tener un padre de familia o una madre de familia impositiva
pues va a contribuir de buena manera a que el niño se desarrolle adecuadamente. El hecho de que yo le diga, te vistes así, y no le deje un margen de decisión, pues no va a contribuir a una buena personalidad. Por el contrario, ¿no? Los va a hacer dependientes. Un niño dependiente es un niño que también está expuesto al abuso. Creo que ese no es el panorama que nosotros queremos si pensamos que queremos desarrollar al máximo el potencial de los niños y las niñas. Entonces, tenemos que dar ejemplos. Le doy el ejemplo de cómo hablar con las demás personas. Le doy el ejemplo de que yo también puedo decir no. Y cuando yo puedo decir no, también le estoy enseñando que él también tiene el poder de decir no. Cuando en casa las autoridades o los adultos que lo tienen a cargo comienzan a ponerse de acuerdo en esto tan sencillo, créanme que el niño cambia de personalidad, se vuelve más sociable, atiende mejor en la escuela, participa mejor con los niños, porque está en un plan negociador, está en un plan de ponerme de acuerdo, está en un plan de pedir las cosas, por favor, está en un plan de explicarse. Estas son algunas de las habilidades sociales que nosotros necesitamos fortalecer en estas edades tempranas, pero lo vamos a hacer siempre a través del ejemplo más que de la palabra, porque si yo le digo al niño, no digas mentiras, pero yo estoy con lágrimas en los ojos y le digo, no me pasa nada, perdóname, pero estoy mintiendo. Y el niño se está dando cuenta que estoy mintiendo. O si estoy enojada con una persona en casa y solamente estoy con el gesto en la cara y mi tono de voz es más grave y evito la mirada cuando normalmente sonreímos, cuando normalmente nos miramos, pues el niño perfectamente se dio cuenta que nosotros estamos molestos. Entonces, ¿qué lección aprende el niño? No manifiestes tus sentimientos. Y cuando de pronto le digamos, ¿qué pasa? Nada. Ya no se va a abrir. Y lo que nosotros buscamos es que el niño tenga un canal abierto de comunicación, porque esa es una garantía de que va a salir adelante surcando diferentes dificultades que va a tener a lo largo de su vida, infantil, adolescente y futura. Pero aquí se empiezan a construir las bases. Hay un libro que se llama El jardín de niños ya es muy tarde. Su autor se llama Masaru Ibuka. Y él precisamente habla de que si nosotros nos esperamos a que el niño tenga hasta 3 años de edad y vaya al jardín de niños para aprender esto, quizá en muchas cosas ya nos tardamos de más. No quiere decir que no las podamos corregir, pero que es mejor corregir situaciones o tener las bases para resolver de mejor manera las cosas. Y por último quiero tocar otro tema que también es muy complicado, pero que es una realidad, la realidad de las familias que se separan, de los niños que crecen con papás divorciados. Es una realidad difícil si no hay un acuerdo emocionalmente maduro de los adultos. ¿Por qué razón? Porque quien convive más tiempo con el niño, como lo dijimos hace rato, es el encargado de las normas, es el encargado de las obligaciones de casa, más todo lo demás que hacemos y que podemos jugar y divertirnos, pero también es el encargado prioritariamente de poner límites. Pero si después le toca un tiempo estar con la otra persona y la otra persona le permite todo y además la otra persona le habla mal de su otro tutor, ¿cómo llega el niño? Está trabajando en dos realidades muy distintas. Por supuesto, ¿a quién va a preferir? ¿Al que lo consiente porque solo lo ve un día o 2 días? ¿O a quien está toda la semana y se esfuerza y de alguna manera también a veces lo limita? Creo que este tema es sobre todo prioritario en las familias que son de muchos integrantes, pero también es prioritario en las familias que están separadas. A veces también vivimos una vida separados sin estar divorciados y viviendo bajo un mismo techo. Y entonces de pronto usamos al niño como el puente o el punto de discordia, ¿no? Dile a tu madre que esto. Y el otro, dile a tu padre si ya viene. Y así estamos diciéndole al niño los recados
y lo estamos poniendo en el centro de la batalla cuando el niño realmente no tiene la culpa de que nosotros como adultos no sepamos resolver de manera madura, sobre todo emocionalmente, nuestras dificultades. Tú vas a poder apoyar mucho a tus hijos y tu maestra vas a poder apoyar mucho a tus alumnos si detectas esos mensajes que él te está dando cuando te está diciendo de alguna manera algo en mi casa no funciona y por eso yo estoy respondiendo así. Y esos son los puntos en los que nosotros vamos a poder participar si investigamos, si hablamos y si establecemos un muy buen canal de comunicación. La comunicación es la base para resolver los conflictos, no la violencia, no el golpe, no la agresión, no el chantaje. Esto, por el contrario, oscurece la personalidad, no les permite herramientas para resolver, sino para seguir conflictuándose o de pronto para comenzar a callar, comenzar a no decir lo que nos pasa, porque el mensaje es muy fuerte también en el sentido de pronto cuando decimos calladito te ves más bonito, no. Nosotros necesitamos formar a los niños en el sentido de que ellos expliquen, ellos hablen, pero te lo digo y lo tengo que reiterar. Lo que tu niño va a aprender, lo va a aprender de tu ejemplo. Démosle el mejor ejemplo. ¿Te parece? Nos vemos en un siguiente programa.